Hace unas semanas que conversaba con uno de los hermanos también y hablábamos acerca de esta importancia de comprender quiénes somos y para dónde vamos, amén. Entonces, un aspecto ineludible, y no sé si usted coincide conmigo, pero en nuestra naturaleza humana, que es bastante corrompida, somos seres que tendemos a olvidar fácilmente las cosas. ¿Usted cree eso o no cree eso? ¿Olvidamos o no olvidamos? Yo creo que todos en algún punto tendemos a olvidar más o menos las cosas, y es porque somos seres que entramos muy fácilmente en la rutina, y pasa muchas veces, y ahí vienen todos esos mensajes que hemos escuchado en los predicadores, esos maravillosos mensajes, volver al primer amor, ¿cierto? Y yo creo que han sido mensajes que nos han llenado muchas veces con el fervor de los predicadores que yo recuerdo, volver al primer amor. ¿Por qué? Porque es algo que uno dice, ¿por qué de nuevo esto? Porque se nos olvida y empezamos a caer en la indiferencia, empezamos a caer nuevamente en la desidia, ¿cierto? Entonces la pregunta el día de hoy, y simplemente para partir un poquito con la palabra del Señor, la pregunta es, ¿cómo está el día de hoy nuestra relación con el Señor? Amén. Hágaselo usted internamente. ¿Aún están rebosando sus copas? ¿Rebosan las copas de ustedes? ¿Rebosa mi copa? Es una buena pregunta. ¿Dónde hemos puesto nuestros esfuerzos? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Analícese usted también. ¿Dónde hemos estado poniendo últimamente nuestro esfuerzo, todo el ahínco de nuestro día a día? Son interesantes preguntas para partir el día de hoy, porque finalmente el aliciente, esa cosa que hablamos de la venida del Señor, pareciera ser que va y viene en nuestro caminar. Sabemos que vamos a estar con Él por la eternidad, pero muchas veces, y esta es una cosa que lo conversaba con el hermano Jaime hace una semana atrás, le decía yo, a veces pareciera ser como que estamos amarrados a la tierra. Por alguna razón, en la medida que va pasando el tiempo, las cosas terrenales nos van amarrando un poco a la tierra y hablamos, va a venir el Señor, nos queremos ir con el Señor, pero pasan ciertas cosas y ya no me quiero ir tanto. Como que necesito todavía comprar la casa, necesito pagar la hipoteca, necesito estudiar, necesito quizás tantas cosas que uno dice, quiero hacer esto, y como que uno empieza, ahí viene esa palabra, pareciera ser que inconscientemente tenemos por tardanza la venida del Señor, amén. Pero el Señor viene, ¿cierto? ¿Usted lo cree? Yo también creo que el Señor viene. Y es buen día hoy, después de un aniversario donde decíamos, ¿cuál era el lema? Decíamos 77 años bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué estamos esperando? El regreso de Cristo. ¿Se nos olvidó ya? Si está culminado, hicimos la clausura el domingo nomás. Estamos esperando el regreso de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces, si estamos esperando el regreso de Cristo, mientras le esperamos al Señor, el llamado que Él nos hace, y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, es a servirle no a nuestra manera, sino a la manera del Señor, amén. Esto no es como la canción de Frank Sinatra, como decía, My Way, a mi manera. No, esto es a la manera del Señor, amén. Malaquías ilustra en algún sentido, y delante en la tarde le da una vuelta a esto, en más de algún sentido habla acerca de la realidad que tenemos cada uno de nosotros y de la realidad que quizá usted puede ver a su alrededor. Decadencia, indiferencia, rutina. ¿Por qué? Porque todos eran los calificativos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, que había regresado desde Babilonia. ¿Se acuerdan que Judá se había ido cautivo? ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Nabucodonosor se los llevó. Bueno, volvieron después de 70 años y 100 años después, Malaquías le escribe a este pueblo que ya se había vuelto algo indiferente. Ya no estaba alabando al Señor como lo alababa al principio, no estaba entregando sus ofrendas al Señor como el Señor quería que lo hiciera. La gran Jerusalén, la muralla de Jerusalén, ¿se acuerda usted? El gran templo del rey Salomón, se habían vuelto a reconstruir, pero la cosa ya no era lo mismo. Como que se había perdido esa gloria primera. Ahí hay un versículo en Esdras, ahí si me pueden ayudar, Esdras capítulo 3, versículo 12. En Esdras capítulo 3, versículo 12, fíjese lo que dice con respecto a este levantamiento de Jerusalén. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el primer templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea, esta gente, muchos recordaban que en algún tiempo habían sido grandes, que habían sido una de las naciones más poderosas del mundo, pero otros, mientras otros saltaban de alegría, otros simplemente lloraban. Y lamentablemente muchos se quedaron simplemente en la remembranza de lo que fue el primer templo de Jerusalén, y los más jóvenes que fueron naciendo en esos 100 años, después del retorno, en definitiva, se habían apartado completamente del llamado que tenían como el pueblo de Dios,
que sería luz a las naciones. Y ahí viene el escenario en que se ilustra este libro de Malaquías: decadencia moral, decadencia espiritual, decadencia política. El pueblo ya no tenía rey. Ahora la pregunta, todas estas decadencias, ¿le suena conocido ese panorama? ¿Le suena más o menos? ¿Lo ve usted a su alrededor? Decadencia moral, decadencia política, decadencia espiritual. Uno como que cuando ve a su alrededor este panorama del Israel 100 años después del exilio no es tan diferente a lo que vivimos el día de hoy. Sin duda que los tiempos han cambiado y siempre escuchamos decir tiempos mejores no vienen. Y es así porque su palabra lo dice así. Entonces, así como el Señor le hablaba por medio del profeta Malaquías al pueblo de Israel, el Señor también nos quiere volver ahí a dar ese aliento, ese empuje para decir que, hermano, hermana, va a nacer el sol de justicia. Amén. Leamos el primer versículo. Nacerá el sol de justicia, y como decía Jesús a los discípulos, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón está cerca. Su galardón y mi galardón está cerca. Amén. Amén. Para partir del día de hoy, lo primero que el Señor me entregaba por medio de su palabra era comprender un poco quién somos cada uno de nosotros. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Quién es usted? Si usted pudiera responder en breves palabras, ¿quién es usted? ¿Quién sería usted? ¿Cómo se definiría? Alguno de los hermanos que pudiera decir el día de hoy, ¿cómo se definiría usted? Un redimido por Cristo. ¿Algo más? ¿Cómo se definiría? Ciudadano del reino de Dios. Me gusta ese término. Somos hijos de Dios, ¿no? Somos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. ¿Lo cree usted? ¿Está conmigo? Somos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Entonces decimos, es fundamental entender que nuestra identidad plena está en Cristo. Dice Romanos que el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y tenemos plena convicción, por tanto, que somos hijos, y podemos afirmar que somos, como decía el hermano Jaime, ciudadanos de la patria celestial. Amén. Como cantamos muchas veces en los himnos, nuestra patria no está aquí. ¿Dónde está? Está más allá del sol. Y a veces creemos que nuestra patria está acá. En realidad nuestra patria no está acá. El Señor nos ha permitido ser parte de una patria, y eso es una cosa aparte que no viene al caso el día de hoy, pero nuestra patria, de nuestra identidad plena, lo que somos, lo que usted va a ser por la eternidad, es la patria celestial. Usted es ciudadano de la patria celestial, amén. Yo soy ciudadano de la patria celestial. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Usted espera que venga su Salvador? Yo también espero que venga mi Salvador. Sabiéndonos hijos y ciudadanos de la patria celestial, ahora debemos mirar, tal como decía, a nuestro interior. La pregunta inicial era: ¿quién soy? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Entonces ahora es cuando debemos dejar que el Espíritu Santo examine nuestras mentes y nuestros corazones, y nos podamos hacer la pregunta que yo creo que cuando partimos lo que más cuesta a veces examinarnos: ¿estamos viviendo como hijos de Dios y como ciudadanos de la patria celestial? ¿Está usted viviendo como hijo de Dios? ¿Está viviendo como ciudadano de la patria celestial? Yo, cuando me hago esta pregunta, hay harto que analizar, ¿cierto? Hay harto, y es bueno hacerse estas preguntas porque debemos dejar que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, examine su corazón. Si usted tiene al Espíritu Santo, que es el Consolador, es su guía, deje que Él redarguya a veces nuestras mentes, en nuestro día a día. ¿Está viviendo como hijo de Dios? ¿Está viviendo como ciudadano de la patria celestial? Debemos tener convicción, hermano. Usted me decía: soy hijo de Dios, amén, amén. Soy ciudadano de la patria celestial, amén, amén. Teníamos convicción de eso. Pero ahora la pregunta es si tenemos convicción, si estamos viviendo como ciudadanos de la patria celestial. Ahí viene la segunda parte. Y debemos también saber cómo vivimos y para quién vivimos. Y aquí quiero hacer un hincapié. La salvación es por gracia, amén, amén. La salvación es por gracia. Usted jamás va a hacer nada para merecerse la salvación del Señor. Ese es un regalo que el Señor le dio. Pero la salvación trae detrás ese sello, esas obras que vienen por cuanto vivimos como hijos de Dios.
No basta con decir que soy hijo de Dios, no basta con decir que soy ciudadano de la patria celestial, si dentro de mí no está el deseo de vivir como hijo de Dios y vivir como ciudadano de la patria celestial. Porque si el Espíritu Santo le ha sellado a usted, entonces usted ahora ya no vive como usted quiere vivir, sino que ahora es otro el que le empuja y hace que sus acciones diarias sean guiadas por el Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Usted ahora ya no vive como usted quiere vivir, sino que ahora usted se deja guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya no basta simplemente con vivir en un desconocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, y peor aún, a veces solamente de apariencias. Y en esta parte nos toca a todos. Muchas veces me toca examinarme hasta qué punto yo estoy viviendo simplemente de apariencias. Porque el Señor, usted me puede engañar a mí y yo lo puedo engañar a usted. Usted me puede ver aquí con un vestón, con una corbata, pero usted no sabe cómo está mi corazón. Amén. Y yo tampoco sé cómo está su corazón. Pero el Señor sí sabe cómo está mi corazón y también sabe cómo está su corazón. ¿Cómo vamos a engañar al Señor? Amén. Entonces por eso debemos vivir como ciudadanos de la patria celestial y debemos hacernos estas preguntas. ¿Soy hijo de Dios? Amén. ¿Estoy viviendo como hijo de Dios? Esa también es una pregunta para hacernos el día de hoy. Amén. Entonces, siguiendo ahora con esta misma idea, la segunda idea como fundamental del día de hoy es que usted y yo debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Ciudadanos del reino de Dios. Le invito a que vayamos un poquito a Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El reino de Dios ya ha venido, porque Jesús ya vino, y su manifestación postrera la veremos cuando Cristo venga por segunda vez. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y aquí viene la idea de cómo estamos viviendo en estos días, hermano amado. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, ¿y qué pasó? Los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Yo hablaba hace unas semanas atrás con algunos de los chicos que estamos, de los adolescentes que estamos en las clases, y esto cuando uno lo lee, como que uno al principio le da como miedo, al principio le da como temor, pero hermano amado, lo mismo que yo le decía a los adolescentes, es lo mismo que el Señor me entrega para usted. Estos versículos a usted no le deben dar temor, no le deben dar miedo si usted ha creído que usted es salvo y redimido por la sangre del Cordero, sino que todo lo contrario, debemos gozarnos y alegrarnos porque el Señor viene pronto. Usted está aquí y es salvo, amén, ha sido redimido, usted va a tener parte con el Señor en la patria celestial. Debemos ser conscientes que, como dice aquí, lo que vemos en el mundo es parte de lo que Jesús ya anunció. Algunos comían, bebían, tenían por tardanza la venida del Señor, pero va a venir el Hijo del Hombre como en tiempos de Noé y el arca se va a cerrar. Y como en tiempos de Lot, que Lot salió de Sodoma y cayó fuego y azufre y las ciudades fueron destruidas. Sin embargo, eso a nosotros que somos hijos de Dios nos debe llenar de esperanza porque nuestro galardón está cerca. Amén. El punto de vista de Jesús en estos versículos es que la gente que solo se concentra en las actividades terrenales, ignorando la voluntad de Dios en el proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sorprender cuando llegue el día del juicio. Va a ser algo como ¿cuándo llegó? Pero nosotros, y el llamado para usted y para mí es estar velando, orando, porque la venida del Señor viene pronto.
Nosotros no lo podemos tener, a nosotros no nos puede pillar desapercibido la venida del Señor. Hasta el último día de nuestras vidas, si el Señor no ha venido antes, debemos velar y orar porque el Señor viene pronto. Amén. Amén. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos sirviendo con diligencia? ¿Estamos sirviendo de la manera que el Señor quiere que le sirvamos? Amén. Le invito un poquito a ver lo que pasaba con el pueblo de Judá en tiempos de Malaquías. Le invito a que vayamos a donde leímos en Malaquías, capítulo 2. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Vamos a ver un poquito qué estaba pasando con el pueblo de Judá. Capítulo 1, del versículo 6. Vamos a leer unos versículos. Y ahí la pregunta es, quiero que ahí usted vea si es que a lo mejor tenemos algunos símiles. Malaquías 1, versículo 6. Malaquías 1, versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿somos siervos del Señor? Amén. ¿Usted es siervo del Señor? Yo también soy siervo del Señor. Y el Señor aquí dice, si yo, dice, soy su Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y dice, vamos al versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y esas mismas preguntas las vuelve a hacer el Señor. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Le estamos dando el sacrificio del animal cojo? ¿De aquellas cosas que tienen manchas? ¿De aquellas cosas que tienen tachas? ¿Estamos dándole simplemente lo que nos queda de tiempo? Conversaba la otra vez con mi hermana Soledad el día viernes pasado. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? Los días lunes, por ejemplo, estamos orando en distintos lados. ¿Usted está orando en su semana o está dándole lo que le resta del tiempo al Señor? Si usted vino el día de hoy, ¿lo está haciendo porque tenemos que cumplir? ¿O viene aquí porque usted quiere adorar a su Señor? Porque usted es siervo de su Señor. Amén. Es momento también de preguntarnos cómo estamos relacionándonos con el Señor. ¿Le estamos sirviendo como el Señor quiere que le sirvamos? Porque el Señor le decía aquí, me gusta la forma de Malaquías, que es como preguntando, y incluso un poco irónico le dice, cuando ofrecéis el animal cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. La pregunta es, ¿nosotros haríamos lo mismo con el presidente, con el senador, con el diputado, con algún rey? ¿Le presentaríamos así como le vamos a dar, no sé, si va a nuestra casa el presidente, usted le daría lo último que tenga? ¿Cierto? Uno como que siempre a las autoridades las ve como darle lo mejor. ¿Cuánto más al Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, merece que le demos lo mejor de nuestra adoración? No las migajas de nuestro tiempo, no las migajas de lo que tenemos en nuestra semana. El Señor me hablaba fuertemente porque muchas veces yo me veo en esta situación. Le estoy dando al Señor simplemente lo que me sobra del tiempo. Y si el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo soy siervo del Señor, debo darle lo mejor de mis ofrendas. De ahí viene entender que todo lo que fue puesto en el Pentateuco, dar las ofrendas, lo mejor, lo primero, las primicias de nuestra adoración, tiene que ver con que le entreguemos al Señor lo mejor. No la sobra, no lo que tiene tacha, no lo que tiene defecto. Porque nosotros sin duda que traemos tacha y defecto, pero somos limpios y santos por medio de aquel que nos ha hecho santos. Y si el Señor nos ha hecho limpios y santos por medio de su sangre, debemos darle entonces una adoración conforme a la medida de su gracia y su misericordia. Porque sus misericordias son eternas, dice el Señor, ¿cierto? Nuevas son cada mañana. Entonces nuestra adoración debería ser aún mayor si el Señor ha tenido misericordia el día de hoy. Usted ha despertado el día de hoy, yo lo veo aquí, puede moverse, puede mover sus manos, sus pies, ¿cierto? El Señor ha tenido misericordia de usted. ¿Ha sido bueno o no ha sido bueno el Señor? Ha sido bueno el Señor. Y si el Señor esta mañana ha tenido misericordia,
Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Ha pecado usted el día de hoy? Yo creo que todos hemos pecado de alguna forma, pero no hemos sido consumidos por las misericordias del Señor, porque nuevas son cada mañana. Entonces, si el Señor ha sido tan grande, tan misericordioso, mientras estamos esperando el anhelante y este regreso de Jesucristo, debemos servirle como Él quiere que le sirvamos. No a mi manera, no como yo quiero servirle, sino como el Señor me dice que yo le sirva. Dame lo mejor de tu adoración. A lo mejor usted está pasando por la prueba, por la tristeza, está pasando por el problema en su hogar, en su trabajo. Bueno, en ese contexto, hermano, ahí dele lo mejor de su adoración, aunque sea con lágrimas, aunque sea con tristeza, a veces con enojo, a veces incluso con destruidos. Ahí dele lo mejor de su adoración, porque ahí es cuando el Señor se agrada. Porque cuando estamos bien es fácil a veces entregar la adoración, pero cuando estamos mal no es tan simple, no se hace tan fácil entregarlo. Entonces la pregunta el día de hoy es, con el pasar de los años, el Señor ha sido bueno, nos ha dado añadiduras. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido más de lo que hemos pedido. Si empezáramos aquí a hacer una noche de testimonio, yo creo que usted en su vida, ¿cuántas bendiciones tiene de parte del Señor? ¿Cuántas añadiduras tiene de parte del Señor? Pero parece que mientras más el Señor nos añade, parece que se vuelve menos agradable buscar las riquezas del reino de Dios. ¿Y sabe por qué se vuelve menos agradable? Porque las riquezas del reino de Dios no son cosas instantáneas. Porque usted cuando habla de cosas como el dinero, un auto, alguna cosa, una buena comida en su mesa, usted lo ve de forma inmediata. Pero las riquezas del reino de Dios no son inmediatas. Cuesta porque hay que buscarlas. Pensemos únicamente en las oraciones que le hacemos al Señor. ¿Cuántas de ellas en alguna parte exaltan el nombre del Señor? ¿Y cuántas de ellas simplemente se convierten en pedir cosas terrenales? ¿Usted adora al Señor en su oración? ¿Tiene su tiempo de adoración para el Señor? Como decía Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Exaltamos el nombre del Señor? ¿Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O vamos directo, Señor, sabes que hoy día necesito que me diga esto y esto? Porque a veces somos así. Pareciera ser que el Señor se convierte en una máquina expendedora. Y lamentablemente, hermano, y aunque cueste entenderlo, el Señor no es nuestra máquina expendedora. Esa máquina que usted le mete dinero y le da algo, el Señor no es así. El Señor no es para que usted vaya y simplemente le pida y me tienes que dar de inmediato, porque el Señor no actúa de esa forma. No actúa de esa forma cuando el Señor nos dice por medio de su palabra, en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y después dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13, dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Esa es la promesa del Señor Jesús, ¿cierto? Pero por Dios, cuando yo decía, Señor, perdóname muchas veces que malinterpretamos estos versículos en la palabra del Señor. No somos fieles a lo que el Señor Jesús quiso decir por medio de su palabra. Porque cuántas veces decimos, en el nombre del Señor Jesús, tal cosa. Como que tomamos como que el Señor tiene que hacer de inmediato lo que el Señor quiere, y finalmente esta relación se convierte en: Señor, yo te pido y tú me das. Y esto no es así, porque el Señor lo que quiere de mí es que busquemos su voluntad, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús cuando dice: y todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero cuando Jesús dice eso, ¿sabe lo que quiere decir? Lo que pidan en mi nombre, en la antigüedad cuando uno decía en mi nombre, quiere decir como mi enviado, como mi representante. Usted y yo somos representantes del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque llevamos las buenas noticias del reino de Dios, ¿cierto? Decimos que Cristo salva, sana y viene con poder. O sea, usted y yo somos mensajeros del Señor. Y si usted y yo somos representantes del reino de Dios en la tierra, usted ya no vive por su voluntad. Usted vive para la voluntad del Señor, y es la voluntad del Señor la que debemos buscar. Y a veces cuesta entender de que esto no se trata de las cosas materiales. ¿Sabe por qué? Porque nos conformamos con esas migajas. Y es importante en esta noche comprender que el Señor a lo que nos quiere llevar es a las riquezas del reino celestial. El Señor nos puede bendecir, por supuesto, con cosas materiales, con añadiduras,
pero las riquezas celestiales son imperecederas. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, esas cosas no van a pasar, amén. Y de esas cosas usted y yo debemos ser llenos. Sin duda que cuesta muchas veces escuchar esto porque estamos acostumbrados a las cosas más tangibles, a las cosas que son más materiales. Señor, ¿sabes que necesito salud? Me gustaba la palabra del Señor que nos entregaba el día viernes en la clase de las viñas cuando estuvimos allá por medio del pastor Urra. ¿Se acuerda usted? Que él hablaba del reino de Dios. Y me gustaba mucho la forma en que él lo ilustraba, porque decía, nosotros a veces creemos que las cosas son instantáneas. Y usted le pide salud y sanidad al Señor. ¿Y usted qué va a hacer si el Señor no lo sana? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir de aquí si el Señor no lo sana? ¿Qué va a hacer usted? Señor, ¿sabes que necesito, no sé, necesito una casa? Y si el Señor no le da una casa, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a ir porque el Señor no le respondió eso? No es la voluntad del Señor y tampoco es la intención del Señor que acumulemos aquí riquezas en esta tierra. Si el Señor es su voluntad, nos da añadiduras, gloria al Señor. Usted tiene añadiduras en su vida, yo tengo muchas añadiduras del Señor, pero ese no es el fin principal. El fin principal es que tengamos vida eterna y salvación por medio de Cristo Jesús. Y para eso el Señor nos da esas riquezas del reino. Cuando Él dice, no temáis, manada pequeña, porque ustedes, a mí, nos ha sido dado las riquezas del reino de Dios. Hermano, usted es rico porque tiene las riquezas del reino de Dios. ¿Quiere llenura del Espíritu Santo? Pida y el Señor le va a dar. ¿Quiere sabiduría? Amén. Pida y el Señor le va a dar. ¿Quiere paz en su corazón? ¿Quiere justicia de parte del Señor? ¿Quiere gozo del Espíritu Santo? Pida, porque contra tales cosas dice el Señor que no hay ley. Y todo lo demás, como dice en el Sermón del Monte, va a venir por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Usted cree que el Señor no sabe que usted tiene que vestir? ¿Usted cree que el Señor sabe que tiene que vestir? ¿Cree usted que el Señor sabe que usted tiene que comer? ¿Que necesita una casa? ¿Que necesita una cama? El Señor sabe lo que usted necesita, pero primero busquemos, concentrémonos en aquellas cosas del reino, despojémonos y desamarrémonos, por así decirlo, de esta tierra. Empecemos a mirar, ¿sabe hacia dónde? Hacia el reino celestial. Porque decimos, el Señor viene pronto, pero nos cuesta entender que el Señor viene pronto y que no podemos tener por tardanza su venida. Amén. Debemos empezar a desarrollar una relación con Dios que sea más que simplemente enfocarme en las cosas materiales, enfocarme en las cosas tangibles. Busquemos el reino de Dios, como dice Santiago, pidamos conforme a la voluntad del Señor. No pidamos conforme a nuestros deseos carnales, porque la carne nada bueno quiere. Pidamos con fe, pidamos con humildad, y el Señor nos va a escuchar conforme a su soberana y divina voluntad. ¿Usted cree que el Señor le escucha? ¿Cree que el Señor le escucha su oración? El Señor inclina su oído a escuchar su oración. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se vendrá por añadidura. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo nos ilustra una idea muy interesante con respecto a cómo es que realmente vivimos en esta vida. Dice, no lo digo, aquí dice el apóstol Pablo, ojo, el apóstol Pablo que ya había pasado por hartas cosas, hartas vicisitudes, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la pena, en la alegría, en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo el Señor es bueno y sus misericordias son eternas. Amén. ¿Usted cree que el Señor es bueno? Si el día de mañana usted no tiene, el Señor es bueno. Y si el día de mañana hay escasez, el Señor es bueno. Y si se derrumba el mundo, el Señor sigue siendo bueno. Y si el día de mañana usted lo tiene todo, también sigue siendo bueno el Señor. Amén. Porque como dice una alabanza, aunque nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Y si no es en esta tierra, entonces en el reino del Señor nos gozaremos por la eternidad, pues, hermano amado. Si el Señor nos dice que vamos a tener riquezas que ojo nunca vio, que nunca hemos visto, ahí nos vamos a gozar por la eternidad. Amén. Centremos nuestra vista en el cielo. Y ya para ir terminando,
El tercer punto que me entregaba el Señor es que debemos vivir esperando el retorno inminente de Cristo. ¿Cristo viene pronto? Amén. Ven, Señor, que tu pueblo te espera. Amén. Como decía allí Ávila, Maranata, Cristo viene. Amén. Y como dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice lo siguiente. Un versículo que nos llama a ver qué estamos haciendo y cómo vamos a seguir procediendo. Dice, que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Amén. Si usted está buscando del Señor, siga buscando del Señor, porque el Señor más y más le va a dar. La venida del Señor está cerca y lo creemos. Cristo viene pronto, lo creemos. Y seguimos trabajando fielmente para la obra y la gloria del Señor. El llamado sigue siendo a que nos dejemos examinar por el Espíritu Santo. Déjese examinar por el Espíritu Santo en su día a día. Señor, te estoy buscando como tú quieres que te busque, te estoy adorando como tú quieres que te adore, te estoy entregando lo mejor de mí. Es necesario que nos hagamos estas preguntas, porque estamos viviendo en un tiempo único. Desde el día en que Cristo ascendió a los cielos hasta el día de hoy, vivimos en la tensión del ya y el todavía no. ¿Queremos que Cristo venga? Amén. Pero ninguno sabemos el día ni la hora. Y mientras el Señor no venga, usted y yo debemos seguir trabajando para la gloria del Señor. Amén. Porque su pueblo debe esperarle, no solamente como estaban los varones de Jerusalén, que miraban el cielo y cuándo va a venir el Señor. Usted no debe ser así. Varones de Jerusalén, mujeres de esta iglesia, como después el Señor nos dice, el mismo Cristo que usted vio en las nubes, o que ellos vieron, que en las nubes ascendió, va a ser el mismo Cristo que va a venir en las nubes por su iglesia. Amén. ¿Cree usted que va a venir por su iglesia el Señor? Amén. Entonces, como decíamos en un principio, ven, Señor, que tu pueblo te espera. Y mientras somos llamados a trabajar fervorosamente como hijos de Dios y como ciudadanos de la patria celestial. No basta solamente con servir por servir, hermano amado. Yo sé que estas cosas de repente cuesta oírlas, cuesta a veces que nos lo digan y digo, Señor, perdóname si a lo mejor no te estoy sirviendo como tú quieres que te sirva. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra del Señor es clara, es taxativa. Y el Señor nos permita que nosotros no seamos parte de ese grupo que el Señor no conoció, sino que seamos parte del rebaño, de su rebaño, que nos va a conocer y nos va a dejar entrar a su reino celestial, porque hemos confiado en que Cristo nos ha salvado y le servimos porque Él, sin duda, que ha sido bueno y más que bueno para con nosotros. Amén. La palabra del Señor dice aquí, no todo el que me dice Señor, no basta con decir Señor, tú eres... Debemos actuar como si el Señor en realidad fuera nuestro Señor. El Señor es Señor de su vida, el Señor es su Salvador, el Señor es su Consolador, el Señor es su amigo. Entonces sirvamos como si el Señor en realidad fuera lo que decimos que es, porque somos llamados a vivir con mentalidad y accionar de hijos de Dios y ciudadanos de la patria celestial. La carga es pesada, la verdad es que a veces se hace un poco pesada. A veces se hace un poco pesado, pero ¿sabe lo que dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Si usted en esta tarde dice, Señor, es pesado lo que me están diciendo, es una carga de veces dura, déjele las cargas al Señor. Déjele las cargas al Señor. El Señor está dispuesto a ayudarle a llevar este yugo, porque dice el Señor que su yugo es fácil y ligera es su carga. ¿Usted cree que está solo o está acompañado? ¿Tiene al Espíritu Santo que lo acompaña? Amén. El Espíritu Santo está con usted, y en este caminar, en las luchas del día a día, estamos acompañados.
No pretendamos hacer las cosas a nuestra manera ni por nuestras fuerzas, porque al corto plazo nos vamos a cansar. La invitación para todos los que estamos aquí, para los trabajados, para los cargados, vengamos a Cristo, porque Él nos va a hacer descansar. Amén. ¿Quiere hallar descanso para su alma? ¿Quiere estar a lo mejor tener paz en su corazón? ¿Quiere tener esa llenura del Espíritu Santo para poder seguir día tras día? Venga a las plantas del Señor y el Señor le va a dar paz. El Señor le va a aligerar su carga. Amén. Porque por mucho tiempo, lamentablemente, queremos ser nosotros capitanes de la embarcación, como los discípulos. Querían ellos ser los capitanes de la embarcación. Y así, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas así? Porque sí. Pero el Señor nos da una nueva invitación, una nueva oportunidad para ser redarguidos, encaminados y levantados. Y el llamado es a que el Señor tome el control de nuestras vidas y nos dejemos ser transformados. Amén. Por supuesto que va a doler, porque el precio de la unción del Espíritu Santo no es fácil. No es fácil mantener la unción del Espíritu Santo. No es fácil, porque sin duda requiere estar constantemente buscando, pero el galardón del Señor es grande. Amén. Busquemos el reino de Dios, anunciemos el evangelio del reino, porque muy pronto usted y yo va a estar en el reino de Dios. ¿Cree usted que va a estar en el reino de Dios o no? ¿Va a estar en el reino de Dios gozándose o no? ¿O lo tiene por tardanza? ¿Va a estar gozándose con su Señor? ¿Usted va a estar por la eternidad junto a su Señor? Amén. Y ahí nos vamos a dar cuenta que toda la pena, las lágrimas valieron la pena, porque en ese día no muy lejano vamos a estar en la presencia del Señor, y ahí se va a cumplir plenamente lo que decía el profeta Malaquías en el primer versículo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Malaquías capítulo 4, versículo 2, que decía: mas a vosotros, ¿qué cosa? Los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia. Amados, va a nacer el sol de justicia para usted. Viene Cristo en las nubes para llevar a su iglesia y nos vamos a gozar por la eternidad. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. ¿Se imagina usted saltando como becerro en la manada ahí? ¿Se imagina usted saltando y glorificando a su Señor? ¿Se imagina usted diciendo: santo eres, Señor, porque me salvaste? Yo, cuando meditaba en esta palabra, decía: yo, a lo mejor uno dice, yo quiero ver a Pablo, quiero ver a Timoteo, a Pedro, pero ¿sabe quién quiero ver? Yo quiero ver al Señor. Yo quiero gozarme con el Señor, yo quiero llegar ahí, ver al Señor, y yo me imagino que vamos a llegar y vamos a caer rendidos a los pies del Señor diciendo: gracias, Señor, gracias porque tú me salvaste, Señor, gracias porque por ti soy libre, fui libre, Señor, y hoy estoy aquí en la eternidad. ¿Se imagina usted saltando como becerro? ¿Se imagina usted porque usted ha nacido para alabar al Señor por la eternidad? Aquí, cuando decimos nos gozamos en este lugar, porque aquí ya estamos viviendo en la eternidad. Saltamos al Señor porque lo vamos a hacer por la eternidad. Glorificamos al Señor porque lo vamos a hacer por la eternidad. ¿Cuánto más podemos entonces en esta noche glorificar el nombre del Señor? Glorificando al que nos salvó, glorificando al que lo va a venir a buscar, y va a estar usted con su Señor por la eternidad, gozando y bendiciendo su santo nombre. Le invito a que por esta palabra demos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.